Muy buenas tardes, soy Lupita Ramírez y te doy la bienvenida a Conversaciones, año 2021. Nuevos retos. Empezamos con un formato algo diferente, como lo has notado si nos has seguido en las transmisiones, con varones que trajeron una historia que contar. Aquí también con las mujeres vamos a conversar sobre eso, historias que contar en el caminar cristiano. Y las invitadas que tenemos el día de hoy son Elsa. Bienvenida, Elsita, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lupita, buenas tardes, Mari, bien bendecida, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, Mari. Buenas tardes, Lupita. Mari. Buenas tardes, Lupita. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí, por haber aceptado. Como estábamos platicando hace un momento, vamos a hablar un poco sobre la historia en el andar cristiano. Si contáramos un poco, Elsa, de cuándo inició, porque la historia tiene un principio, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo inició tu relación o conocer a Cristo que llegó a tu vida? ¿Cómo era aquella Elsita, si recuerdas o nos quieres comentar un poco de aquel tiempo? Pues sí, es interesante contarte un poquito de cómo era yo antes de conocer a Cristo. Pues mi vida clásica, ¿cómo se dice? Yo vengo de una cuna católica, ¿verdad? Eso lo recuerdas tú perfectamente. Sí. Pues cuando yo fui creciendo, yo conocía de Dios. Sabía que había un Dios, pero también sabía y conocía muchos dioses, Lupita, que ahora es otra historia, ¿verdad? Sí. Pero sí, venía con esas raíces y con esas costumbres, y de repente a veces yo no me explicaba o lo sabía, pero no de como lo sé ahora. Todo lo que Dios me ha guardado y me ha guardado hasta el día de hoy, y de todas las cosas que me ayudó a pasar sin yo saberlo, ¿verdad? Yo pensé que era por mi inteligencia, por mi buena suerte, porque era trucha, ¿verdad? Y todo eso, pero no, ahora que conozco al Señor, Lupita, me estoy dando cuenta que es Él, porque cada Dios, quiero que sepan, mujeres y todas las personas que nos están mirando, que Dios tiene un propósito para cada una de nosotros. Desde que Él nos cría, desde que Él nos pensó, ya nos tiene ese propósito y esa designación a cada quien. Y ahora cuando yo lo conozco, yo tengo esa relación con Él, me doy cuenta del por qué me pasaron tantas cosas y quién fue el que realmente me libró de esas cosas, Lupita. Yo era un poquito rebelde, un poquito, me gusta, hasta ahorita también todavía me gusta hacer mi voluntad. Quiero siempre tener la razón, pero también me he dado cuenta que es bueno reconocer que no todo el tiempo la vas a tener, ¿verdad? Y así yo conocí al Señor más a fondo cuando te conocí a ti, Lupita. Yo recuerdo que nos dejamos de ver, nos conocimos en unos apartamentos donde vivíamos las dos, ¿verdad? Y ahí empezamos, y después nos dejamos de ver. Me encontraste en una... Algunos años. Sí, de unos años después, me encontraste en Walmart donde trabajo, y me dijiste, oh, hola, que no sé qué, y ahí estuvimos platicando, y te dije, te invito a mi boda, ¿te acuerdas? Oh, es verdad, no me acordaba, pero sí es cierto. Y ya te dije, porque yo después de tantos años de casada, yo no me había podido realizar mi sueño de toda mujer, casarse por la iglesia, ¿verdad? Eso sí. Y esta vez que encontré, yo estaba a punto de hacer ese sueño realidad, y invité a Lupita. Lupita, te invito, y de ahí Lupita aprovechó para seguir ese encuentro y seguirnos comunicando. Y sí, fue cuando me insististe, me invitaste a un grupo en ese entonces eran células, y yo le dije, sí, voy, Lupita, pero recuerda que yo soy católica. Sí, lo repetías constantemente, me acuerdo muy bien. Y así empecé, porque yo siempre he tenido esa hambre, ese deseo de conocer, porque yo sé que existía ese Dios, ese ser supremo que crió todo, ¿verdad? A mí siempre me dijeron que decía, hay una pregunta que hacen en el catecismo, que dicen, ¿quién es Dios?
Dios es el creador, Dios es el que creó los cielos y la tierra, nos decían, ¿verdad? Y ahora yo estoy más que convencida, pero en una forma más consciente, que Él es el creador de todo. Muy interesante lo que nos estás hablando, Elsa, y pues le doy la bienvenida. ¿Qué tal, muchachas? Les damos la bienvenida a los que se están conectando con nosotros. Y pues, ¿por qué no escriben en los comentarios qué piensan? ¿Qué piensan de lo que están oyendo de la historia de Elsa? Si se sienten identificadas, coméntanos algo. Si te sientes identificada, pues damos la bienvenida a Sonia Partida, Jorge Reyes. ¡Wow! La esposa. Jorge Reyes, Diana, Rosa Bobadilla, Eva Gómez, que dice buenas tardes, Saraí Mendoza, pero es muy interesante lo que estabas hablando, Elsa, cómo te sientes apasionada por Dios y conocías ese Dios que creías tú que era lo que tú te habían enseñado, pero lo conociste ya a una edad un poco más crecidita. Sí. Pero acá, con la siguiente invitada, tenemos el contraste, tenemos la otra página, la otra cara. Mari crece en un hogar cristiano. Así es. Que nos puedas comentar, Mari, a qué te enfrentaste al ser una joven o una niña que estuvo creciendo en un hogar que era cristiano. Pues sí, Lupita, muy diferente, ¿verdad? La historia de mi hermana Elsa. Y de hecho yo también la conocí un poco a principios, ¿verdad? Cuando llegó al grupo de vida, al célula, que era antes célula, ¿verdad? Sí. Bueno, pero esta vez se trata de mi historia, ¿verdad? ¿Qué contar? Tu historia. Mi historia. Tu historia. Bueno, yo crecí en un hogar cristiano, ¿verdad? Entonces, pero no todo fue color de rosa, Lupita. Así que cuando uno está en la juventud, uno se llega a una edad, a una etapa de rebeldía, te puedo decir. Es una edad ahí de los teenagers, que es ahora aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, no tan rebelde, Lupita, porque en esos tiempos nuestros padres eran muy estrictos. Entonces, a tal hora vamos a ir a la iglesia, a tal hora hay oración. O sea que eso era bien seguido y casi todos los días. Pero pasé muchas cosas, pero hasta aquí Dios ha sido bueno. Y Dios me ha traído, he pasado por muchas cosas, sí, pero le doy gracias a Dios porque Él me buscó a mí y me encontró a mí. Y de millones me escogió a mí. Sí. Entonces yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí Dios ha sido bueno. Cuando, Mari, dices mi papá era cristiano, mi mamá cristiana, decías tú, bueno, yo también soy cristiana porque ellos son. Pero como dices tú, cuando llegaban la juventud, que la rebeldía, como comentaba también Elsa, que te llamaba la atención otras cosas, que ¿cómo te sentías? Porque hay jóvenes quizás que están creciendo con padres cristianos, primera generación y segunda generación, y que dicen, no, pues mis papás, pero no han tenido ese acercamiento con el Señor. ¿Qué puedes decirle a ese joven que dice, no pienso como mis papás, pienso diferente? ¿O tú siempre pensaste igual que tus papás? No, nunca pensé igual que ellos. Siempre quise crecer rápido, bueno, me quedé chaparrita, ¿verdad? Pero quería pronto crecer, tener los 15 años y hacer cosas de grandes. Tú sabes, Lupita, cómo piensa el joven que quiere hacer cosas de grande. En ese tiempo, pues yo también quería hacer cosas de grande, pero siempre había algo que me detenía a hacer cosas que yo sabía que no estaban bien, pero yo las quería hacer. ¿Se dan cuenta que hay algo igual en las dos que están diciendo? Aunque Mari creció en el hogar cristiano y tú, como dices, en un católico, cuando viniste a conocer a Dios te diste cuenta que Dios te libró de diferentes situaciones y no fue la suerte. Mari también nos está hablando lo mismo, que Dios la guardó, la cuidó, y quizás muchos de las que están oyendo y mirando, dicen, no, es verdad, Dios me guardó, Dios me cuidó de tal situación, pero no te das cuenta hasta que tienes ese encuentro, tienes esa relación con el Señor. ¿Cuándo llega ese momento a tu vida, Elcita, que dices, me rindo?
Para mí fue algo como una lucha de decir, te dejo todo. Te dejo todo. Porque crees en un Dios, pero le pides a ese Dios que conoces que te ayude, pero no lo dejas que Él actúe en tu vida en todo. Te vas entregando poco a poquito, pero no te abres todo. Entonces ahí es cuando hay una lucha, ¿verdad? Y yo empiezo a darle el control de mi vida a Dios cuando descubro que Él es mi padre y que un padre, yo soy madre, un padre quiere lo mejor para nosotros. Entonces empiezas a conocerlo, empiezas a leer, a instruirte en la palabra de Dios y te das cuenta que Él busca lo que tú buscas para tus hijos. Sí. Entonces es cuando tú dices, no hay más, no hay para dónde correr sino a Él. Pero es difícil porque viene el enemigo y te ataca. Viene el enemigo y te trae muchas cosas a tu mente. Porque como decía mi hermana y mi amiga, uno es joven y en su juventud puede cometer muchos errores, tropezar muchas veces y el enemigo está ahí para recordártelo. Y a veces tú no te sientes digna, no te sientes valorada, querida, amada. Pero cuando conoces al Señor, sabes que Él te quiere, te valora y te aprecia. Y te da esa seguridad de lo que tú vales, pero tú no vales por ti sola, sino vales porque eres la hija del Rey. Así es. Y es algo que yo he aprendido, que yo valgo no por lo que yo soy, sino porque yo soy hija de Él. Es ¿Verdad? verdad. Y entonces es cuando tú te rindes. Pero para esto tienen que pasar años, Lupita. En mi vida, situaciones difíciles, pérdidas y más que nada sufrir pérdidas como el de mi madre, de mi padre. La primera vez que yo perdí a un ser amado fue mi papá. Para mí él era todo, yo era la niña de sus ojos, como ahora sé que soy para el Señor. Pero para mí era mi mundo, mi papá. Recuerdo. Entonces lo pierdo y fue un dolor tan grande que no había cosa que me diera esa paz, Que te llenara, que sí, me hizo tranquilidad. recuerdo esos días. Pero era ¿por qué? Porque no tenía esa conexión directa con mi padre, con Dios, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo me vengo a los caminos de Cristo, llego a los caminos de Cristo, pierdo a mi madre. Es otro dolor grande, pero esta ocasión fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya tenía el amor de Cristo en mi corazón, ya sabía que yo dependía de Él. Entonces, el dolor comparado a lo que yo sentí en la primera pérdida de mi padre, al que perdí de mi mamá, fue completamente diferente. Hay dolor, sí, pero hay paz, hay tranquilidad, porque sabes que no estás sola y sabes que uno piensa que han muerto, pero no, realmente es el principio de la vida, porque aquí estamos de paso, la verdadera vida está con el Señor. Y yo tengo esa fe y tengo esa confianza que mis padres están con Él. Y yo sé que es una parte que es una promesa que está en la Escritura, que vamos a estar un día todos juntos. Entonces es hermoso y es muy diferente cuando uno conoce al Señor, las cosas que pasan en tu vida. ¿No es así, Mari? Así es, porque el Señor nos da esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad que un día les veremos. Que solamente duermen, Elsa. Sí. Que si seguimos, ¿verdad?, en el camino correcto que es Cristo, un día estaremos todos juntos con Él. Y cuando dices camino correcto, ¿verdad? Cuando uno está joven, quiere hacer y deshacer. Ah, Sí, comentábamos un momento, hace un momento, comentábamos eso. Y a veces lo que es correcto para ti no es correcto para Dios o no es correcto para tu papá. Y cuando vienen los encontronazos, ¿verdad? Pero cuando tú dices que tú también
yo pienso que todos en un momento nos queremos revelar, Ujú. pero ahora que yo conozco de Dios, digo yo, wow, si uno conoce desde más joven, hay cosas que podemos evitar, porque ya no es solo tu papá el que te frena, sino es el amor que tú vas adquiriendo, que tú piensas no nomás en tu papá, que es la decepción que sería para él, pero también piensas en la decepción que sería para Dios. Yo ahora hay cosas porque en el caminar cristiano no todo es color de rosa como decías, No. y, Ujú. y el que uno conozca de Dios no quiere decir que no la vas a volver a regar, que no vas a Ah, volver a no. cometer errores, Sí. No. que no vas a volver a pecar, Ujú. porque estaríamos mintiendo, Así es. ¿verdad? Pero es algo que ahora si lo haces, una vez que conoces a Dios y que te conectas con Él, cuando le fallas a Dios, te duele. Así es. El primer servicio que tuvimos este año, Pastor nos trajo, se llama el tema borrón y cuenta nueva. Así. Hay un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Tú cuando vienes y encuentras al Señor y te das cuenta que el dolor que llega a tu vida sin conocer en verdad a Dios, es mucho más fuerte que el conocer a Dios. Aquí nos ponen que solo en Dios hay fortaleza y consuelo. Y es verdad, solo en Dios hay fortaleza y consuelo. Cuando no te conoces a Dios, no estás cercana a Él, el dolor viene y hay una desesperación y un vacío en Así tu es. vida. La diferencia es cuando en verdad confías en Dios y Él te da esa calma en medio de ese momento, de ese dolor. Así. Mari, muchas veces me imagino en tu caminar has pasado momentos difíciles, que momentos que te han confrontado tu fe quizás. ¿Te gustaría platicarnos alguno? Sí, sí, claro que sí. Pero me disculpan, ¿verdad? Porque fue algo duro. Fue cuando pasé lo de mi bebé, que perdí mi hijo. Am, Recuerdo esa vez, ese día, que ahí en ese cuarto de hospital llegó mi pastor y lo único que le dije, así lo quiso Dios. Sabes que pasaron tantas cosas por mi mente, mas nunca renegar contra Dios, porque es Dios quien nos da la vida y Él decide cuándo nos la quita. En una enseñanza también por mi pastor, por nuestro pastor, él dice, en esa enseñanza me quedó grabada, Lupita, que cuando nacemos somos como una vela encendida. Dios enciende nuestra vida al tiempo de nacer. Así que cuando esa vela se apaga, es porque Dios decide que hasta ahí llega nuestra vida. Pero yo ahí, Lupita, mi fe aumentó. ¿Por qué? Porque yo pude sentir esa fuerza, esa fortaleza que Dios da. Dios es real. En mi vida lo he experimentado una y otra vez y todos los días. Amén. Y yo le digo a cualquier mujer que esté pasando una situación difícil en su vida, que Dios es real, Amén. que le busques a Dios en oración. Si nuestra almohada hablara, Lupita, Sí. lo que uno de mujer pasa, lo que uno llora ahí, ¿qué cosas nos diría nuestra almohada? Has dicho algo importante. Creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas. Mari, gracias por este testimonio. Sí, Quizás muchos no lo conocían y se Así sienten es. adoloridos por alguna pérdida y culpan a Dios. ¿Por qué no sanaste? ¿O por qué no le permitiste vivir? Y esta palabra les traiga consuelo sí, a su vida, sí. porque solo en Él encontramos consuelo. Así es, mi esperanza, mi confianza está puesta en Dios, que un día veré a mi hijo.
¿verdad? Tengo 3 hermosas princesas y Dios es el que sabe por qué no me permitió tener a mi hijo, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por prestarme 3 bellas princesas que tengo. Amén. Amén. Y son bellas, bellísimas. Sí, 3 hermosas hijas. Nos ha tocado verlos crecer. Nos Sí. ha tocado verlos pequeños y más en estos tiempos que no los vimos tan seguido. A veces si los ves si han crecido. Creció bastante. Y podemos ver, como dicen ustedes, bellas mujeres, que Dios es bueno, es fiel, Elsa. Fiel. y nuestra esperanza está puesta en Él. Sí. Hermana Ivonne les dice bendiciones, hermanas. Saludos, Simón. Saludos, a Saludos, cada hermana una de Ivonne. ellas. Esta es Conversaciones, donde todas tenemos una historia que contar. Así es. Vas a ver sonreír, vas a ver lágrimas, porque somos mujeres que han pasado diferentes cosas, pero Dios ha estado. Nos decías, Elsa, de tu padre también nos comentabas, y vemos a esa Elsa que llega los domingos con esa chispa. Sí. ¿Encontraste tu complemento en Dios, Elsa? Sí, y creo que aunque todavía me falta por caminar, no puedo estar en otro lugar más que aquí. El día que no lo busco, el día que no aparto de perdida a decirle gracias, Señor, por este día, gracias porque me diste las fuerzas para levantarme, me falta algo. Es algo, a veces la gente no lo ve porque no conocían a la otra Elsa, o conocían lo que yo les dejaba saber, lo que yo quería que conocieran de mí. Pero a veces es triste porque el caminar cristiano duele. Y pienso, cuando dices tú duele, me imagino en lo que le dolió a él todo lo que le hicimos. Si a nosotros cualquier cosita nos duele, ahora me pongo a pensar, Padre, qué ingratos somos, nos quejamos por nada. Pero duele, te voy a decir por qué, porque tú cuando conoces a Dios, a veces quieres hablar de Dios a todo el mundo. Yo me acuerdo una vez que yo estaba pasando una situación muy difícil, era en la universidad, y tenía unas amigas que ellas eran igual que yo, católicas. Entonces me dice, Elsa, te voy a invitar a un retiro, me dice. Ok, le dije, pues vamos, ¿qué puedo perder? Dije, ¿verdad? Y me fui al retiro, pero en ese retiro me tocó el Señor. Y sabes que desde ese día yo empecé a buscar más. Y ahora sé que yo no estaba buscando, Él me estaba buscando a mí, como dice ella. Dios te busca, te elige, te escoge. Y eso es como un privilegio. Yo comentaba en algunos servicios, en algunas charlas que hemos tenido, que yo me siento esa niña chipilona, esa niña mimada, esa niña amada por Dios. Porque así me siento. Así lo veo como mi papá me chipileaba a mí, como así y hace cuenta que yo todavía me siento esa bebé cuando estoy con él y todo, pero es difícil caminar. Pero sabes que va a haber muchos tropiezos, y tal vez para ti que vas empezando o quieras saber de Dios, va a haber muchas cosas que pueden limitarte, que pueden tener un obstáculo en tu vida, pero no te rindas, porque entre más difícil sea el camino, la recompensa es mejor y más grande. Cuando yo recién empecé, Lupita, también tengo algo muy triste, pero me llena de fortaleza como a ella, porque yo no estaba sola tampoco. Mi hija tuvo un accidente y yo tenía un pronóstico tan malo de mi niña. Yo miraba a mi bebé, tenía 3 años, y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que mi niña tan chiquita vaya a pasar por todo esto que me están diciendo los doctores? Pero ¿sabes qué? Yo no lo creo. Y empezaba a conocer un poquito de Dios y decía, cancelo eso en el nombre de Jesús. Yo lo cancelo, ¿por qué? Porque sabía que el declarar
era bendición para mi hija. Entonces, pero era algo que yo no sabía antes, Lupita, que cómo las palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. Y yo me llenaba y decía, yo la miraba a mi muchachita y mi muchachita no tiene nada y nada. Me decían que va a entrar al quirófano. Entró al quirófano, la sedaron toda, la sacaron, porque me decían que no podían todavía hacer eso hasta que hicieran otras cosas que tenían que hacer. Pero yo decía, ¿por qué le hacen eso si no estaban seguros? ¿Verdad? Pero yo sí estoy segura que Dios es el que paró la mano de esa doctora, porque mi hija no ocupó cirugía, no ocupó nada, y ahí la pueden ver chiroteando, brincoteando, dando marometas y todo, cuando el pronóstico era completamente diferente, pero yo tenía esa seguridad. Yo estaba mortificada como madre, pero como creyente, con ese amor que yo sabía que Dios tenía por mí. Yo sabía que no tenía nada. Yo miraba a mi esposo y mi esposo me consolaba, pero yo decía, yo estoy bien, Padre, porque Él está con ella. Dios está ahí con ella. Y es bonito saber que en medio de la tribulación, en medio de lo que tú pases, Él está ahí. Él tiene la mano metida ahí. Así es. Tienes razón, y no como muchas veces pensamos, lo acabas de decir, porque nosotros pensamos que de alguna forma debe de ser las cosas, mas Dios nos sorprende una y otra vez. Tantas veces has dicho también, Mari, que Dios te ha sorprendido, que Dios en tu caminar te ha fortalecido, que Dios, eres de bendición en este lugar, eres una de las mujeres a las que nos podemos acercar y tienes ese hombro para consolarnos, que nos sabe escuchar, porque muchas sabemos hablar y hablar bastante, pero una de las que tenemos en casa Centro Libre Cristiano es Mari Reyes para escuchar, para aconsejar, para verlo mejor en lo que otros decías ahorita, Elsa, que no es fácil el cristiano, porque no conocen, a veces dices, esto no está bien de esta persona, pero no conocen a la que era, a la Elsa que era. Entonces, el verlo mejor, que es una de las cualidades de Mari, verlo mejor en la persona, verlo lo bueno, lo que se puede sacar, lo que hay que pulir, es uno de tus trabajos en esta casa, y te agradecemos, no solamente yo, sino creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas y pueden, ¿por qué no? Pueden escribir gracias porque has sido una de las mujeres que a pesar de tu vivencia con Dios, tu caminar con Él, tus dolores, tus problemas, has estado ahí para dar ese hombro, Mari. Sí, y es que es así, Lupita. Dios no mira nuestros errores. Amén. Así que nosotros no podemos ver los errores de los demás. Tenemos que aprender a escuchar a las personas, porque cada persona es diferente y trae diferente problema, diferente situación. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Por tus palabras, Lupita, sí. Me fortalecen, me alientan, y sé que Dios ha puesto algo especial en mi vida y que lo tengo que llevar a cabo, ¿verdad? Aquí en esta tierra. Así que, ¿qué te puedo decir, Lupita? Me elogiaste, ¿verdad? No, es que no me echaste flores. Me echaste mis flores, Lupita. Es que es verdad, lo hemos vivido y se acercan las personas porque Dios te da esa gracia. Tú tienes esa gracia de parte de Dios y la trabajas. Y personas, por eso te digo, pueden decir, pueden comentar, porque lo hemos vivido, Mari, y no ven a esa Mari. Tú no vienes y dices, no, ahorita no, espérense. No. Y si acaso un día llega así, dice, se arrepiente. Sí, digo, me hace un clic. Te hace clic. ¿Qué te pasa? O sea, vámonos, pero sigues para adelante. Hay una pasión en ustedes dos. Ahorita te iba a preguntar, Elsa, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace venir a los domingos? ¿Qué es lo que te hace, para el que no sabe, trabaja de noche? Y desde que ella llegó a los caminos del Señor, que llegó a esta casa, ella no, por decir, no voy a ir esta vez porque no voy a ir, no tengo ganas, no. Que si tiene que traerse la ropa para cambiarse aquí, para irse al trabajo, o si se tiene que hacer algo en la mañana y se va después del trabajo a lo que tengamos como el grupo de vida. Es una mujer valiente, una mujer que le ha creído a Dios, pero
qué hay en ti, Elsa, o qué Dios ha hecho en ti? Platícale un poco para estar aquí. Pues es A que pesar. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida y en mi familia que es mínimo lo que hago para agradecer lo que Él ha dado a mí, Así ¿verdad? Y además soy convenenciera, Lupita. A ver, platícanos, ¿Por queremos saber. Pues es que si estás al lado del rey, te va a tocar lo mejor. Entonces, tengo que estar ahí con Él porque yo sé que de Él viene todo. Así es. Entonces, yo sé que si yo me esfuerzo, porque Dios no se queda con nada, Lupita, todo te lo regresa y multiplicado, ¿verdad? Así dice Así su es. palabra. Sí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Me guarda a mis hijos, porque uno como madre no puede estar en donde ellos estén, en todo lugar, y Dios sí. Aparte de eso, como dices tú, cansancio, siempre va a haber, pero Él te da las fuerzas para seguir adelante. Él te hace esa mujer fuerte, esforzada, valiente, y es una pasión que Él te pone en ti, pero que tú tienes que ir trabajando. Porque Él pone, a todos nos da dice, un grado de fe, un grado de eso, ¿verdad? Ujú. Pero depende de ti, mujer, depende de ti si la vas a dejar que aumente o se apague. Hermanas, Lisbeth Martínez nos dice, Dios les bendiga, les pido que me ayuden a orar por mí y mi abuelita Antonia, que Dios traiga consuelo y fortaleza a nuestros corazones. Nuestro corazón está destrozado. Mari, ¿te gustaría orar rapidito, Sí, mija? claro Por que ella es, su abuelita es Antonia y ella es Lisbeth Martínez. Su corazón está destrozado, están pasando algo fuerte. Oramos. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, por Lisbeth, Señor, y Antonia. Señor, yo no sabemos, Señor, la situación, pero tú conoces todo, Sí, Padre. En Señor. esta hora, Sí, Señor, Señor. te pido que tu Espíritu Santo, Consolador, Señor, sea tocando, Señor, Sí, esos Señor. corazones. Así Da fuerzas, Padre, sea lo que sea, Señor. En el nombre de Jesús declaramos tu paz, Señor, en esos corazones. En Sí, el nombre de Señor. Jesús. Amén. Amén. Así. Amén. Gracias, Mari. Elizabeth nos dice, hola, muy buenas tardes. Sone Partida dice, hermana Mari, siempre una mujer valiente, llena de fe y motivación para muchas mujeres. Doy gracias a Dios por su vida, hermana Mari. Eva Gómez dice, amén. Dios les dé consuelo y fortaleza. Panchita Angulo está viendo la transmisión. Norma dice, mujeres valiosas y amadas por Él. María Gutiérrez está viendo la transmisión. Ana Carranza, qué hermoso testimonio de Mari. Todas tenemos una historia que contar. Cada mujer también que nos está comentando y está escribiendo, tienes tu historia. Una historia que quizás a lo mejor se asemeja a las invitadas que tenemos el día de hoy. Mujeres que a pesar de lo que puedan vivir, han creído en ese Dios que fortalece, que sana, Así es. que Transforma. libera, que transforma, que liberta, Renueva. que te renueva. Sí, es tantas cosas que el Señor hace por uno que tú dices, ¿cómo no? Y es día a día lo que Dios hace en tu vida. Es un día a la vez, como decía el pastor, ¿verdad? No hay que afanarnos por el mañana, porque cada Sí, día es verdad. tiene su propio afán. Entonces hay que vivir este día, como dice, ¿verdad? Como si fuera el último, Ujú. pero agradecidas siempre con el Señor. Y tratar de ser feliz, porque Dios nos trajo dos cosas en este mundo, amar y hacer felices. Entonces hay que hacerlo, darle lo mejor. Algo que también tiene Mari, y no nomás Mari, también tú, Lupita, la hermana Ivonne, hermana María Chávez, son personas tan hermosas, un corazón tan grande, llenas de un espíritu de servicio, que a mí son las personas que me han impulsado, que me han motivado a seguir adelante, aparte del amor de Dios, ¿verdad? Porque somos humanos y los humanos somos muy dados a juzgar, a condenar. Y yo lo que he aprendido de ustedes, que ustedes escuchan y no condenan, no juzgan y no señalan. Y eso es importante, no señalar, porque todos
a veces se va a ir el dedo para atrás, porque todos tenemos algo que nos señalen, ¿verdad? Entonces, yo eso es lo que he admirado en ustedes, mujeres, que algún día quisiera llegar a ser como ustedes, que Dios me permita y poder ser de bendición para otras personas, porque para eso estamos, para edificarnos unas a otros y ser como esa llamita, que en lugar de que se apague, crecerla más, porque decía que un carbón, está una fogata, ¿verdad? Sí. Grande, sacas un carboncito, lo apartas y ese carboncito se apaga. Sí. Entonces, no quisiera ser yo un carboncito de esos que se aparten, ¿verdad? Y no, a veces uno se aparta y suele pasar por cosas que miramos alrededor de nosotros, pero yo no quisiera ser una de esas personas que alguien se aparta por mi culpa, ¿verdad? Por eso yo quiero estar más en los caminos de Dios y buscar más del Señor. Mari, nos comenta Elsa de esos carboncitos que se apartan y que poco a poco se van apagando. ¿Cómo decir la importancia? Está escrito en la palabra que no dejemos de congregarnos como muchos tenemos por costumbre. Así es, sí. ¿Qué les puedes decir a esas personas que quizás se han sentido lastimadas? Porque todos somos imperfectos y culpan a Dios de lo que alguna actitud, algo que miraron que no se debió haber visto, que no les debió haber limitado, los debió haber limitado. ¿Qué les dirías, Mari? Pues yo les diría que no miren al hombre, que pongan su mirada a Cristo, que es lo que he hecho yo. Amén. Poner mi mirada en Cristo y creer en sus promesas. ¿Y por qué no? Si tu familia está bien, si tú estás bien, ¿por qué no ser agradecido? Eso es lo que te lleva a tener tu mirada fija en Cristo. Amén. Pastor nos compartía hace unas semanas, creo, que las piedras, que no fuéramos de los que aventáramos piedras porque podría darse la vuelta y que otros nos quieran agarrar con las piedras. Y a veces digo, y es que cuando te aventan las piedras quieres agarrar la piedra para atrás, porque somos carne. Estamos siendo, y la importancia del perdón, la importancia de reconocer que Jesús nos perdonó. Como decías hace ratito, Elsa, que hacía o hice y así Jesús me ama, así ¿qué le hice a Jesús? Sí. Que no pasamos y Jesús te perdona y tenemos también que perdonar. Y como decías, Mari, también si no ponemos nuestra mirada fija en el Señor, no vamos a poder seguir adelante. Sí, porque el hombre falla, pero Dios no te falla. A mí, al principio, cuando recién empecé, había cositas que yo no asimilaba y a veces quería salir corriendo. Pero un día, cuando estaba en un servicio, yo claramente escuché la voz de Dios, mujer, que yo tenía ganas de salir corriendo, ¿verdad? Agarrar a mi muchachita e irme. Pero Dios me dijo, no te vas a perder la bendición que yo tengo para ti por algo que yo no te hice. Entonces yo me quedé así como sorprendida, porque ¿por qué me vino este pensamiento a la mente? Yo no lo entendía, pero era Dios que me estaba diciendo. Y desde entonces aprendí que viera lo que yo viera, que oyera lo que yo escuchara o lo que sea, que yo no iba a hacer caso, sino nomás yo me iba a ir por el galardón. Y el galardón para mí es Jesús. Y además tengo la promesa del Señor, que si yo permanezco en Él, mis hijos, mi casa van a ser salvos. Entonces yo, mujer, pertenezco a Cristo y mi familia pertenece a Cristo, aunque ahorita no lo vea. Entonces eso me apasiona y me mantiene firme en el Señor, Lupita. Ahorita me preguntabas, ¿verdad? También. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que me hacía? Eso motivaba. Eso me motiva. Mi familia, mis hijos, la salvación para ellos, la salvación para mí. Yo sé que ellos ya están grandes, pero tengo todavía una niña y yo digo que cuando uno les enseña, recordaba también, que cuando uno encamina a sus niños desde chicos en los caminos del Señor, aunque ellos se aparten, ellos van a recordarlo un día y van a regresar. Y eso es lo que a mí me mantiene.
aunque a veces ellos tampoco lo miran. Ujú. Es que a veces como uno, como mujer, tiene muchas cosas, madre, trabajadora, Trabajadora, esposa, hija, hermana, amiga, compañera, enemiga. De También, todos somos, sí. Ajá, ¿verdad? sí, sí. Por decir algo. Ujú. Y te atrapa el mundo, te atrapa, y a veces quieres ser mejor, y a veces con lo que tienes que ser mejor, te desquitas. A veces yo he oído que me dice mi hija, si así como eres en la iglesia, fueras en la casa, mami, que no me grites, porque yo era gritona, pero era mucho más gritona. Y yo le digo, no, mami, ya no grito. Es que en Sonora es a puro grito. Sí. Los que no conocen nuestra tierra en Sonora, pues somos de voz, bueno, Fuerte. levanta, De levanta. grito. Y Bueno. luego también de una que otra palabrita. Ya eso ya lo fui dejando un poco, ya, no, yo creo que un 90% se me ha quitado. Porque no hablaba 2, 3 palabras cuando chum, decía una bala, ¿no? Sí, también, así y es, es que así así, son. venimos de allá, de que Así todo, son, es todos la así, costumbre. es la Ujú, costumbre, es la todos costumbre, desde es la chiquitos y ujú. todo. Y gracias a Dios también eso me ha quitado, pero eso es mi motivación. Hablando de eso, nos estabas hablando un poquito, pues salió de Sonora. Mari, ¿qué fue crecer allá en el rancho? Que he oído que nos ha platicado nuestro pastor, que llegaban las campañas y que iban y pasaban. Y volvamos un poquito atrás, como tu juventud o tu niñez, ¿qué pasaba? No me perdí nada de eso, Lupita. ¿No te lo perdiste? No. ¿No te hacías la dormida para que No, no te no. llevaran? ¿Te gustaba? Me cargaban al último, Lupita, pero me llevaban. Era bien hermoso, pero allá no era de 1 hora. Aquí venimos solo 1 hora y ya estamos desesperados. No, allá era toda la tarde, toda la noche. Y si no, pues era un día, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Y el viernes culminaba con gran comida y todo, Lupita. Pero era hermoso, esos tiempos eran hermosos. Ahí fue, Lupita, yo crecí. Y allí yo miraba cada cosa, cada milagro que Dios hacía. Wow. Lupita, todo eso quedó en mi corazón. ¿Qué mirabas, Mari? ¿Nos puedes platicar a algunos? Sí, ¿O claro, uno? algunos eran levantados de silla de ruedas, otros los llevaban enfermos, Lupita, enfermos, ahí Dios los sanaba al instante. Mi fe crecía cada que yo miraba algo. Yo creo en un Dios de milagros, Amén. porque yo lo viví, yo lo vi, Elsa. Entonces, todo eso me ha mantenido a mí. Así que cuando hay que me anda doliendo una pierna o que me anda doliendo acá, Lupita, porque ya estamos en la temporada, Sí. en tiempos que todo duele, ¿verdad? Sí, Crujientes, sí, dice. estamos Sí. crujientes. Le clamo a Dios, le pido, Dios, sáname esta pierna que mira que ya me anda dando una riuma. Y Dios me sana. Dios me sana. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo Entonces, Él? ¿qué consejo o al oír tu testimonio, Mari? Porque es verdad que te duele la cabeza y Sí. corres a las pastillas y corres. No, a mí me da risa, Lupita, porque cuando yo me quejo, no, yo soy bien chipilona y le digo, ay, papi, me duele eso y me duele lo otro. Sí, pero ahorita que ves en la iglesia, todo se te quita. Y no es cierto, pero sí. O sea, sí es No es ma- mentira, no es a Dios mentira. se nos quita Sí, todo. Nos dicen a veces por los esposos, pero de carrilla, Sí. pero es verdad. Es verdad, traes ese dolor. ¿Te llegas identificas, aquí. mujeres? ¿Te han dicho alguna vez, no? Sí. Que estás, me duele acá, me duele allá, y te dicen, no, pero ahorita que llegues a la iglesia se te quita todo. Sí. Sí. Pero es que es verdad. Y llegas aquí y se te quita. Todo, no te acuerdas Y de luego nada? ahorita que decías tú de las campañas que se hacían en los campos, en los ranchos, en Los las ciudades, ranchos, sí. cuando yo era pequeña, iban muchos los cristianos, los aleluyas, decía mi papá, y se ponían abajo de los faroles de donde estaba el poste de la luz. Ajá, sí. Y saben que yo creo que yo ya había nacido para esto, para alabar a Dios, porque yo, aunque no fuera, yo me acercaba. Me acuerdo que hacían una rueda y verás cómo me gozaba en la alabanza y en la danza. Padrísimo, se me hacía que, como Cantos dices hermosos. tú, eran horas, pero no se me hacían nada. Pasaban rápido. Pasaban rápido y yo no se me hacía algo tan hermoso, algo diferente, que yo no me miraba en mi iglesia, pero yo cada vez que iba aprovechaba, y mi mamá pues sabía que eran cosas buenas, no me decía nada, pero ahí en ruedita y todos
testimonios, la alabanza, los cantos, la palabra y todo. Mi abuelo era cristiano y yo no sabía. Hasta que vine aquí dije yo, por eso. Sí, había gente orando. Mis hermosas, para finalizar, a aquellas personas que les cuesta 1 hora, comentabas ahorita, Mari, que es lo que dura nuestro servicio. ¿Qué le dirías, Mari, a los que están batallando con 1 hora, cuando sabemos que el día de mañana no lo tenemos comprado? Así es. A que se están perdiendo esa hora de venir y escuchar la palabra. Que aprovechemos la hora porque todo se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, así que al rato se llegan a cerrar los templos, que aprovechemos esa hora y vengamos, que nos congreguemos para alabar al Señor. Sí, gracias, Mari. Elsa. Pues yo pienso que a veces dicen 1 hora porque le quitas 1 hora a tu día, ¿verdad? Muchos piensan que es como perder el tiempo, ¿verdad? Pero acuérdense que el dueño del tiempo es Dios. Así Y cuando tú amén. pones a Dios Primero, el día se hace largo. Largo. Te alcanza para todo y más. para todo lo que Yo eso es lo pongas, que yo les diría, mujer, si tú crees que venir a la iglesia 1 hora te va a restar algo de lo que tú tienes que hacer, no, Dios te va a hacer más grande ese día. Y no te quedes en casa, aquí es 1 hora que la pasamos, que te olvidas, te desconectas del mundo y te pones en la presencia del Señor y esa hora es hermosa, se va volando, que a veces quieres seguir. Quieres más. Muchas gracias por haberme acompañado, gracias por venir, gracias por su testimonio hermoso, que sé que a alguna mujer o a varias mujeres, viendo los comentarios, se han identificado y les dan las gracias. Gracias también a ti que te has conectado. Te invitamos a nuestros servicios los domingos a las 9 de la mañana. Es al aire libre, con las medidas necesarias que se nos están pidiendo. Si puedes, estás bien, puedes caminar, tienes pies, tienes tus manos, ven, aprovecha este tiempo que aún podemos venir y estar 1 hora buscando la presencia de Dios juntos. Muchas gracias, Dios te bendiga.